Entonces, ¿cómo preguntan, do you like to go shopping? ¿Te gusta ir a comprando? Close. Muy bien, sí, te gusta ir, do you like to go? Te gusta ir de compras. Sí. Te gusta ir de compras. Compras. Ok, entonces sí me gusta, no me gusta, ok. Entonces, ¿qué otras preguntas pueden preguntar? Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué compran? Sí, ok. ¿Qué compras? What do ¿Qué you buy? compras? ¿Qué compras? Maybe, what do you buy when you go shopping? ¿Cuándo ¿Cuándo? vas de compras? Cuando vas de compras, or you could also change it. Cuando vas a la tienda. Cuando vas a la tienda, cuando vas de compras, ok. We're gonna do cuando vas a la tienda, we go to the shop. A la tienda, a las tiendas, al centro comercial, ok. Al centro comercial. Centro comercial is the mall. Okay, so you want to do a few different combinations here. Okay, feel free to experiment. Oh, vas de compras, muy bien. Ok, cuando vas de compras. Ok, entonces, ¿qué compras? Y por ejemplo, los lugares. El nombre de la tienda. Tienda Target. de comida, tienda de ropa. Sí, ok. Estanco. Al estanco. Ok. Ok, vas. Do you go a lot? Vas mucho. A y tipos de tiendas. Al estanco. Vas mucho al estanco. Do you go a lot to the tobacco shop or the convenience store? Vas mucho a... ¿Qué es esto? Ropa. Sí, a tiendas de ropa. Tiendas de ropa. ¿Tienda de comida? Sí, tienda de Or is comida. that just un mercado? You could say supermercado. Supermercado o mercado. Market, supermarket. Okay. Say, how do you say mall? Al centro comercial. Al centro comercial. Al centro comercial. Ok, perfecto. Ok, ¿qué compras cuando vas al mercado? ¿Qué compras cuando vas al centro comercial? Ok. En los nombres, ¿cómo se llama? What can you ask with this? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es tu talla? ¿Cuál es tu talla? Okay, what's your size? Right now we're just talking general about shopping. Do you like shopping? Por ejemplo, tu tienda Favorito. Favorita. favorita. ¿Cómo se llama tu tienda favorita? ¿Cómo se llama tu tienda favorita? Tu supermercado favorito, tu centro comercial favorito. Okay, so nombres, ¿cómo se llama? Etcétera. Now, how do you say who do you go shopping with? ¿Con quién? ¿Con quién? Claro. ¿Con quién vas de compras? ¿Con quién? With literally means with whom. ¿Con quién vas de compras? ¿Con quién vas de compras? Ok. Perfecto. Entonces, esto es básico. ¿Con quién vas de compras? Voy de compras. So here, when you do the answer, the best thing is to use the same words. So just change this. Voy de compras con mi esposa, con mi novio, con mi novia, con mis amigos, con mis hijos. ¿Ok? ¿Y qué compras? When you would say I shop, would I say, would you reconjugate the compras to yo compro? No, it would just be voy. Well, you can say compras I buy, you know, but I would just say voy de compras, vas de compras. So only the first one changes. I don't know why I thought the compras was conjugated to two. No, in this case, it'd just be like compras. It's like shopping. Okay. I go shopping. So if I were to say, because I was talking to my suegro and I said, my mom compró una RV.
So she bought an RV. So that's just a different word. Yeah. So mi mamá compró, that's the past. Mi mamá compró un coche nuevo, por ejemplo. So here, comprar, it's the verb comprar, which is to buy. To buy, okay, in the past. Yo compro, cuando voy al supermercado, compro mucha comida. So there, when I go to the supermarket, I buy a lot of food. Okay, but with the expression ir de compras, only ir is conjugated. That's a great question, Katrina. Ir de compras, this is ir is the verb and compras is the noun. Okay, and so the point here for this exercise, for this conversation, is just to get comfortable. Get comfortable speaking. Okay, we might do a little rotation. You get to speak to different people, you know, just to get comfortable talking about this. Then later, we're going to get into the conversations. Okay, a few more conversations about shopping, you know, and then we'll do a few games and a few conversations. Ok, entonces, muy bien, muy bien. Ahora vamos a empezar esta conversación. So I'm going to share the whiteboard here in the chat. You can find the whiteboard, okay, and you can start thinking about some questions that you'll ask your partners. Okay, and then I'll be making corrections and we'll be moving around. So don't, you know, if you find yourself in a new group, don't worry. You know, it's part of the show. Okay, and it's also the notes, the whiteboard is also in WhatsApp. If you want to follow along with your phone, that's fine too. Ok, chicos, vamos a hacer unos grupos. Ok, ¿cuántos grupos? 3 grupos, perfecto. 2, 2 y 2. Ok, todos están aquí. Awesome. So just join your breakout room and talk about shopping. Hablemos de las compras. Oh, you're on mute. You're on mute, Brittany. Oh, sorry. It's okay. Okay. ¿Te gusta Okay. ir de compras? Sí, me gusta, voy a compras. ¿Cómo se llama tu tienda favorita? Me gusta ir. So this Me one, gusta ir de compras. yeah, because this one, so this one, the one that is conjugated is the gusta. Me gusta ir de compras. Ir stays. So basically, it's the first one changes. The second stays the same. Me gusta comer. Me gusta estudiar. Me gusta ir. Muy bien. Sometimes I don't even realize what came out of my mouth when I said No problem. I think I'm saying it right, but then. No problem. Okay. You're doing great. Yeah. And Brittany, ¿cómo se llama tu tienda favorita? Mi tienda favorita se llama Target. Yo también. ¿Y usted? Yo también. ¿Qué compras cuando vas? Usualmente, do I say voy de compras a Target? Voy a comprar a Target para and then say the cosas? So, usualmente compro. So remember that it's. So you would use the past tense. Yeah. So this one, remember, it's not like usualmente, like usually, but usualmente. Mm-hmm. So kind of like that. Usualmente. Usualmente. Okay. Compro, I buy. Compro comida, ropa. ¿Qué compras? Okay, so I wouldn't say like usually I shop at Target for. It's just usually I buy blank at Target. Yeah, so you can say, if you want to say I go shopping, you could say that. Usualmente voy a Target. Okay. Para comprar. Para comprar, muy bien. Okay. Oh. Okay.
Usualmente voy a Target para comprar cosas para mi casa. Cosas para mi casa. Sí, la ropa no es bien. No. La Años ropa pasados me Target. gusta, pero hoy Um, uh, do I say tiendo? Tienda. If I'm gonna tienda, Like a, tienda, like who I go with. so voy a la tienda con. Oh, okay. Voy a la tienda con mis hermosas. Hermosas is beautiful. Mis hermanos. Hermanos. Hermanas. Hermanas. Sí. I Hermanas. don't know how I Sisters. got those words confused. Sisters. Hermanas. Sí. Bien. Voy a la tienda. Ok. Pregunta. Caitlin para Miguel. Okay. Let's see. Okay. I've already asked you a bunch, but okay. ¿Cómo se llama tu Okay. ¿Cómo se llama tu supermercado? ¿Tu supermercado? favorito supermercado? Supermercado favorito. Su favorito es Oh. after. Sorry. Prefiero Whole Foods para fruta y H-E-B por carne y Bien. Bien, bien. staples. I don't know how to say that. Muy bien. Okay. Sí, No, no tengo dinero para Dolce y Gabbana. Ujú, ujú. Es muy caro. Caro, Yeah, muy caro. No para mí. Muy bien, muy bien. Ok, pues vamos a ir por nuevos grupos. Ok, entonces aquí, Emily, vas a ir con Katrina. Gracias, Carlos. Yes. Ok, muy bien, muy bien. Ok, entonces, y Brittany va a venir aquí. Ok, entonces ahora vamos, Carlos, vas a hablar con Brittany. Entonces, Katrina, ok. Hola, Katrina. Ok. Hola. Entonces, Carlos, una pregunta para Katrina. Hola, Katrina. ¿Tu tienda favorita? mi tienda favorita, pues de ropa se llama Fashion Nova, pero de comida, Whole Foods. Sí, sí. ¿Te gusta Whole Foods? Yeah. Mi favorita tienda de comida es de Trader Joe's. Bien. Hay mucha Trader Joe's en Nueva York, ¿verdad? Sí. Yo veo, crap, I've seen crazy lines of people waiting to check out in New York. Is that how it is? Yeah, sí. Entonces, mira, son un punto, una corrección, perdón. Favorita, perdón, tienda favorita. Ok, entonces, favorita, Favorita. después. It comes in Spanish, the adjective goes after. Tienda favorita. Ok,
And Katrina, you could say, of course, you could say the long lines, but you could just say, I see a lot of people. Veo muchas personas en Trader Joe's. So now just kind of simplifying the idea just to get the conversation going. Entonces, Caitlin está aquí. Caitlin is here, so include her in the conversation. Okay. Hola, Caitlin. Okay, Caitlin. Oh, ¿dónde está Caitlin? Okay. Oh, Okay, entonces continúen. Continue. okay. Compras. Es muy aburrido. Muy bien. Es muy aburrido. ¿Por qué es aburrido? ¿Qué es aburrido, Miguel? No me gusta el centro comercial. No te gusta. No, no sé, pero no me gusta. Es muy aburrido. Muy bien, muy bien. Miguel, una pregunta. Okay. Brittany, ¿con quién vas de compras? Usualmente voy a comprar con mis hijos. Después trabajo Con mis hijos. con mis hijos. Muy bien. ¿Qué tiendas tus hijos quieren? Mis hijos le gustan, Les gusta. le gusta van a Target. Les gusta Target. Le gusta Target, okay. Bien, les gusta. Les gusta Target. Bien. Ok, Brittany, una pregunta para Emily. 10 segundos, 10 seconds. Okay, ¿qué compras cuando vas a la tienda, Emily? Voy a la... Hola, Emily. Hola, hola a todos. Ok, entonces, I'm Emily, with- ¿puedes responder a la pregunta que te hizo, Brittany? para Brittany. Voy a la tienda todos los días. Exactamente. Voy a la tienda todos los días. Ok, entonces, ahora vamos a aprender el vocabulario que se utiliza en la tienda. ¿Ok? En la tienda. Entonces, ¿cómo se dice to wait? Esperar. Esperar. Muy bien. Esperar. Espera. So, how do you say, por ejemplo, I'm waiting? Estoy esperando. Estoy esperando. Estoy esperando. Muy bien. Ok. Entonces, por ejemplo, estamos en una tienda. We are in a shop. And let's say you want to ask if someone is waiting. And so, Katrina, ask someone if they are waiting. Perdóname, te esperas? No, is that right? Oh, ¿Te esperas? just change this one. Oh, duh. Just estás esperando. Estás esperando. ¿Sí? I'm sorry. Entonces, ¿para quién es la pregunta? Who's the question for? To Caitlin. Mhm. Sí, estoy esperando. Estoy esperando. Okay, here's another combination. Is there someone waiting? Hay Alguien. Oh, hold on, I got it. Hay nadie alguna esperando. So nadie is no one. Nadie is no one. Cuando. Alguien. Ay, Alguien. alguien. Damn it. Alguien. Okay, so how do you say a thing? algo. Alguno. Yeah. Or algo. Algo. So you see, alguien is kind of like quién. Quién is who. Alguien is someone. So here, this is the indicator of a person. So now algo is something waiting, is someone waiting. ¿Hay alguien esperando? Ok, perfecto. Ok, muy bien. Entonces,
¿Hay alguien esperando? Ok. Entonces, por ejemplo, Caitlin, pregúntale a alguien en el grupo. ¿Hay Ok. alguien esperando? ¿Hay alguien esperando, Miguel? Mm, Wait, Alguien. alguien. sí, hay alguien esperando. ¿Hay muchas personas o pocas personas? Muchas personas. Hay muchas personas. ¿Y Hay cómo se muchas. dice? Bien. ¿Y cómo se dice? Cero personas. Nadie está esperando. Nadie está esperando. Nadie. Nadie. Nadie está Nadie. esperando. O no hay nadie esperando. No hay nadie. Perfecto. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar en la tienda de comida. ¿Cómo se llama la comida que viene del océano, del mar? Pescado. Pescado. Oh. Pescado. Ok, muy bien. Entonces, Carlos, ¿te gusta comer pescado? Sí, me gusta pescado. Me gusta el pescado, muy bien. ¿Te gusta comer pescado? Entonces, y Frío, fritas, frito. fried. Muy bien, Carlos. Yo Pescado también. frito. Frito. Fried catfish. Frito. Pescado frito. Es muy sabroso. Soy rico o sabroso. Mm. Muy sabroso. Ok. Frito es fried. Fritos fried, sí. Y Carlos, Sabroso. cuando comes pescado frito, ¿lo comes con ensalada o con papas fritas, con arroz? ¿Con qué? Mm. Uh, pescado frito con papas fritas y ensalada y onion rings. Sí, ok, cebolla. Cebolla, sí, cebolla frita. Like fried onion rings. Cebolla Cebolla, frita. perdón, cebolla frita. Cebolla frita. Excelente. Ok, perfecto. Ok, entonces, ¿cómo se dice todo el mundo? Entonces, un tipo de pescado en España es la merluza. It's the hake, la Mm. merluza. Ok, es un tipo de pescado. Ok, Hey, sí, hake. Sí, es un tipo Never- de pescado. Never heard of that one. me either. ¿No? Entonces, vamos a ver la merluza. ¿Cómo es la merluza? Vamos a ver. La merluza es esta. Miren la merluza. Entonces, esta es la merluza. Oh, like sardine? No, Es un poco diferente. Oh, okay. Oh, it looks so scary. Yeah, ew. Pero es rico. No me gusta. No te gusta la merluza. Hard pass. Ok, prefieres la carne, es mejor. Ok, No. entonces, ¿cómo preguntan el precio? El precio. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Muy bien. O Oh Precio. my God. ¿Qué precio ¿Qué tiene? precio? sí, ¿qué precio tiene? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué precio tiene? También está una nueva expresión es a cómo está. Mm. Mm. ¿Cómo está? Pollos. Mm. Por ejemplo, en inglés es lo mismo. En inglés it's the same. You say, how much does it cost? What's the price? How much is it? ¿Ok? Lo mismo. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué precio tiene? ¿A cómo está? ¿Ok? Perfecto. ¿Ok? ¿Y cómo se dice put? Poner. Poner. ¿Ok? And how would you ask them?
to put it, like to add it to it, or give me this one, or Ponte pilas. Ponga. Me llevo este. Póngame. muy bien. Póngame. Oh. Okay. Entonces, por ejemplo, Emily, how would you say, put me or give me a kilo? Por ejemplo, el 3 euros el kilo. Yeah. And so póngame is kind of you're telling them to give Dame you. el kilo. Póngame un kilo. Póngame un kilo. Give me a kilo. Póngame un kilo. Ujú. Okay. Muy bien. Ok, entonces ahora vamos a continuar aquí. Ok. Y how do you say like to take care of someone, to tend to someone en una tienda? It's a special verb. Oh, ¿Quiere? ¿Qué? So, atender. Entender. Atender, kind of like to tend to someone or to kind of take care of someone. Okay, so take, can you take care of me? Me atiende, por favor. Can you take care of me? Okay. Entonces, chicos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que necesito? Los dientes. Los dientes, what was that? Dientes, teeth, muy bien. I say a toothbrush. toothbrush. Algo de dientes. Lavar. Wait. Lavar es wash. Pasta de dientes. Oh, pasta de dientes is toothpaste. Good. Cepillo. So Yeah. Emily said pasta de dientes, which is toothpaste. Pasta de dientes, cepillo de dientes. Muy bien. Okay. Perfecto. Ok. Ok, entonces lo que vamos a hacer, este es el vocabulario nuevo. Lo que van a hacer ahora ustedes es van a practicar estas conversaciones. Okay, you're going to practice these conversations. Ok, y van a leer. Ok, y pues van a cambiar de persona. Okay, it's going to change characters, personaje. So you can find it again in the chat and you can find it in WhatsApp. It's called de tiendas. De tiendas. And basically all it is you're going to practice this. I'm going to, change your, well, we're going to fix your pronunciation if you need it. Okay, and then you're just going to do this. 3 and 4. Okay, so do one, make sure you change characters. So one person does one, the other person does the other, then switch, cambien de personaje y cuando terminen, hagan el 4. Ok, entonces vamos a practicar esta conversación. Ok, y después, and after this, you'll have your own conversations, kind of using some of the same language from these. Okay, pero ahora necesitamos practicar las expresiones, kind of to become comfortable with them. Okay, entonces, muy bien. Y ahora podemos hablar con nuestro compañero. Let's join our partner for this. De tiendas PDF. De tiendas. So let's see. So maybe, Brittany, see if you can find it in the chat. I'm going to put it in the chat. It's also in the WhatsApp. Okay. I put it last week. Oh, yeah, I did have that. Sorry. Yeah, no problem.
I like, okay. Okay, we're just reading? Do you want to go All first or right, me? I can go. Buenos Okay. días, ¿qué quería? Oh, are we starting on three or? Actually, oh, we're starting on 3, yeah, sorry. Oh, sorry. ¿Hay algo esperando para el pescado? No, no hay nadie. Es su turno que le pongo. La merluza está fresca. Fresquísima y buenísima. What is that? Fresquísima, super fresh. Super fresh and super good. Oh. Super good, super fresh and super good. Bien. Cute. ¿Cómo está? No one. Okay. It's your Okay. turn, yeah. Okay. le- Ajá. Sorry, David, I got us confused. So we just went through numero tres, y now we just fill it in with different things that we make up. Oh, actually, just Oh. switch roles so that everyone, you can practice Okay. these questions. Yeah. Okay. Okay, I can start. ¿Hay alguien esperando para el pescado? No hay nadie. Es su turno que le pongo. ¿La merluza está fresca? Fresquísima y bienísima. ¿Cómo está? A 12.69 euros al kilo. Póngame, está de aquí. ¿Alguna cosita más? It's Certain the kind of fresh. fish. Yeah. David, we were going over what fresquísima is. It's like the freshest, Yeah. And the Super fresh. super mhm. fresh, super Fresh. good. Super fresh and super good. What is que le pongo? Sorry. ¿Qué le pongo? Is what do I put? So what do I add to you? What do I put you? What do I give you? Yeah, so it's still Oh. poner, but póngame is put me, pongo is for you. ¿Qué le pongo? Okay. All right. We did 3. Do you want us to move on to 4, or is that with a different partner? Did you do the both people? Like, Yes. Yeah. yep, we can move on to 4. El número 4. Okay. Wait. ¿Quieres empezar, Carlos? Would you like to start? Sure. Oigo, señorita, ¿me entiende, por favor? Sí, señora, ahora mismo. Mire, necesito un cepillo de dientes. ¿Me enseña alguno eléctrico? Pues en este momento no me queda ninguno, lo siento. ¿Alguna cosa más? No, nada más, gracias. Adiós. Hasta luego, gracias. Bien, ahora cambien de posición. Okay. Ahora, Oiga, señorita, ¿me atiende, por favor? Sí, señora. Ahora mismo. Mire, necesito un cepillo de dientes. ¿Me enseña algo eléctrico? Pues en este momento no me queda ninguno, o lo siento. ¿Alguna cosa más? No, nada más. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. muy buena pronunciación. Ok, excelente. Entonces, ahora preguntas. Ok, entonces, ¿hay cepillos de dientes en la tienda, Katrina? No. No en este momento. No. Y Carlos, ¿qué tipo de pescado quiere la persona en la conversación 3? Oh, ok, chicos. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, eso era solo... Sí.
Bueno, pregunta. Ok, entonces, Carlos, ¿qué tipo de pescado es? ¿Qué tipo de pescado quiere el hombre en la conversación 3? Pescado fresca. Pescado fresco, muy bien. Sí, el pescado fresco. Ok, o la merluza. La merluza es el tipo de pescado fresco. Muy bien. Entonces, ahora, con el nuevo compañero, with a new partner, you're going to do exactly what I was doing with Carlos here. You're going to, instead of practicing the conversation, you're going to be asking your partner questions about the conversation. Okay. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere? Okay, so how do you say, what does the man want? How would you ask this? Por ejemplo, ¿Qué? ¿qué le gusta? ¿Sí? ¿O qué quiere? ¿Qué quiere el hombre? ¿Qué quiere el hombre? ¿Qué quiere la mujer? El hombre en la tienda de... De mar. ¿La tienda de mar o la tienda de comida? Supermercado o tienda de pescado, o puede ser en la pescadería. 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 Cute. Okay, and then you want to ask about the price. So, Miguel, how would you ask about the price? Como, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el Este pescado? ¿Cuánto cuesta el pescado? Muy bien. Ok, perfecto. I said este, would that be wrong? No, this, you can say that, right? ¿Cuánto cuesta este Okay. pescado? This fish, right? Este pescado, okay. Now, I'd say maybe like, where are they? ¿Dónde? ¿Dónde hay? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está o dónde están? ¿Dónde están? En la Yeah. conversación, ok. ¿Dónde están en la conversación? Entonces, por ejemplo, Caitlin, ¿dónde están en la conversación 4? I in perfumería. Perfumería. Oh, sorry, perfumería. Excelente, excelente. Entonces, en la conversación 3 están en el mercado. Okay. Como en donde están. Pescadería. I say, is there or are there? Hay. Hay. Okay, so you can ask, is there a... ¿Qué hay? O en la perfumería, ¿ok? ¿Qué quiere la mujer? Un cepillo de dientes Sí, muy bien. eléctrico. Algún perfume. Puede ser un perfume, ¿ok? Pero en la conversación, ella necesita un cepillo de dientes. Y Brittany, ¿necesita un cepillo de dientes normal? No. Ella quiere una cepilla de dientes eléctrico. Eléctrico, muy bien. Ok, y Katrina, ¿hay cepillos de dientes eléctricos en la tienda? No, no hay en este momento. What's another way that, how could I say that in a different way? Like, no, there's none in the store. Okay, great. So you can use the same ones from the conversation. You can say, no les quedan. So these are, No les quedan. no les quedan ninguno. No les queda ninguno. No les queda ninguno. It's none are left. But you could say if it's the one that you know is no hay. No hay cepillos de dientes eléctricos. No les queda ninguno.
Ok. Ok, por ejemplo, y Carlos, ¿necesita alguna cosa más la señora en la perfumería? No, la señora no cosa más. Sí, no necesitan nada Mm. más. Sí. Muy bien, ok. Entonces aquí, so basically what we're going to do now is you're going to fill out this one right here, okay? ¿Dónde están? Okay, but of course you don't just want to fill it out and write it down, you want to make it into a conversation. ¿Dónde están? ¿Qué compran? Okay, ¿cuánto cuesta? Okay, para la conversación 3 y 4. Okay. If you want to review, you can also do for number 1 and number 2. Okay. Entonces, ¿qué hacen? Y también podemos también hacer esta. Verdadero y falso. True and false. Okay, so first fill this out, conversation, then do true and false, alternating 1 and 1. Okay, 1 y 1. Y pues vamos a practicar. Ok. Ok, entonces un compañero nuevo. New partner. Entonces, muy bien. Entonces, aquí con... Perfecto. Ahora podemos hablar. Do you So I want us think to we just have go to from ask three- each other questions. the 3 boxes or Yeah. Yeah. okay. But just do it like in conversation format. So kind of like maybe Carlos, pregúntale a Brittany la información de la conversación. Brittany, ¿dónde está la conversation 4.2? Sí, entonces, ¿dónde están? So, where are they? ¿Dónde están en la conversación 4? So let's see. ¿Dónde están? Where are they? En la conversación 4. 2? ¿Cuatro? O 2. Okay, well, maybe. Cuatro. 4. Okay. Muy bien. Okay. Las mujeres están en una perfumería. Perfumería, las mujeres. Muy bien. Entonces, ahora, Brittany, una pregunta para Carlos. Okay. Carlos, ¿qué compran? Do I say las mujeres en conversación 4 también? Sí. ¿O qué compra la mujer en la perfumería? Okay. ¿Qué compra la mujer en la perfumería? Okay. La mujer en la perfumería quiere un cepillo de dientes. Sí, ella quiere, pero lo compra. Does she buy it? What does she buy? ¿Qué compra? No compra nada en la tienda. Bien. Muy bien, Carlos. She doesn't buy anything in the store. Muy bien. Okay, so continúen. Continúen con la conversación. Muy, muy bien. Bien. Okay. ¿Dónde están? And photo 2. I wasn't here last week, David, so I'm a little slow, but I get it.
Nada. Katrina's But done a good job. mechero en conversación 2 is lighter for reference. Okay. Mechero. Sí. Okay. Como compren en voto 2. Question. I mean, sí. El Podemos. compre. Where the hell is lighter? Mechero. Mechero. Machero. Okay. Entonces, si quieren, if you want, let's just focus maybe on 3 and 4, because those are the ones from today. Okay. En la pescadería o en la tienda y en la perfumería. Okay. Entonces, Miguel, ¿por qué no preguntas la información de la conversación 3? Okay. Katrina, el mujer compra, ¿qué tipo de pescada compró el mujer? ¿Qué tipo de pescado compra? Y creo que es un hombre, pero bueno, o la persona en la tienda, ¿ok? O en el mercado. ¿Ok? En el mercado. Entonces, Miguel, Miguel, ¿puedes leer la frase? ¿Qué tipo de pescado compra la persona en el mercado? Compra la persona. I just cheated hardcore. You just gave me the answer. Right? You still get credit? You still get credit? El hombre compró la merluza. Pescado. El hombre compra. Compra. So El he hombre buys. compra la merluza. ¿Y cuánto cuesta la merluza? ¿Cuánto cuesta la luz? Were we still on number 3? Sí. Ujú. Okay. El pescado cuesta 12.69 euros el kilo. Sí. By the way, David, those places you told me to go in Mexico City were badass. I Really know we're like off topic, but yeah, they were fucking sick. You liked it. Yeah, that's awesome. Hell I want yeah, to hear more dude. about it. Huh? I want to hear more about it because I grew up there. Those were like those were like my playing grounds. Oh, I dude, it didn't was know sick. that's where you grew up, David. Yeah, it was so cool. Like it was Wow. it was an amazing childhood. That's so cool. Oh, I want to hear more about it in a little bit. Sí, sí, sí. Okay, número 4. Sí. Want me to ask you? ¿Qué tipo? Oh, she wants a toothbrush. Right? Yeah. ¿Qué tipo ¿Qué necesita? qué tipo de un cepillo de dientes quiere la mujer? La mujer necesita un... Section. Oh, Hola, hi. chicas, ¿cómo están? We just finished All right. our 3 question, you know. Muy bien, muy bien. Ok, entonces hicieron este ejercicio, No. No. pero este sí, este sí. Ujú, ujú, Ok, Mhm. podemos empezar este aquí. ujú. La camisa cuesta menos que la merluza. La camisa. Let's see. No, sé falso. Es falso. Sí, porque la camisa cuesta 25 y la merluza cuesta... Porque la camisa cuesta 25 euros y la merluza cuesta 12 euros 69.
Perfecto, Emily. Muy bien. Mm. Ahora, Caitlin, siguiente frase. Ok. No hay ningún mechero en el estanco. Mechero en estanco. There's no lighter in the convenience store. Oh. Oh, okay. See. I mean, that's true. Not true, right? There is one, right? Sí, entonces, en Okay, español, so falso. Falso, porque aquí eres cuestan tu. Wait, no, sorry. How do I say? Do I just like re-say the sentence es, to make it true? sí, sí, es falso porque Oh, okay, hay, yeah. Es falso porque hay alguien mecho en el estanco. porque hay mecheros en el estanco. Oh, I see it. Porque hay mecheros. I see it. Okay. Hay mechero en el estanco. Perfecto. Entonces, continúen, chicas. Continúen. Ok. Muy bien. Ah, Alicia no sabe si comprarlo o no. Okay, la mujer que quiere una camisa blanca está en... Entonces, por ejemplo, aquí, mira, vamos a ver. ¿Están haciendo verdadero y falso? Sí, Ok. número 5. Entonces, la mujer que quiere una camisa blanca está indecisa. Indecisa es like undecided. Right. Sí, Es verdadero. verdadero. Porque ella pensarlo. Sí. Porque ella no está Segura. segura. She's not sure. No está segura. No es. Mm. Mm. Muy bien. Y Carlos, siguiente. Mm. La merluza está a 14 euros y no está muy fresca. Is it cost 14 and it's not fresh? Oh, the fish, so falso. ¿Y por qué? ¿Por qué es falso? La merluza está fresca. Fresca, está fresquísima. Fresquísima. Sí. Muy bien. Muy Okay, bien. el mechero no lo compra. Es falso también. Muy bien. Sí. No hay ningún probador en la... Ok, amigos y amigas, vamos a verificar. Verificar es check o verify. Ok. Entonces, muy bien. Entonces, esto... ¿Tienen preguntas? Do you have any questions about this section? Okay. We did that. I have a question, David, real quick. Sí. How do you just say the fish costs $12 or whatever? Muy bien. So who wants to answer that one? la merluza cuesta. La merluza cuesta o el pescado cuesta, sí. So if you're saying the hake or the specific one, then la merluza, but if it's just general fish, el pescado cuesta. Cuesta, Okay. no, 12,69 € o 12,69 €. O, or you can say está a. It is. A 12,69 €. Ok. Muy bien. What about the price of the fish?
Do people say that, or they just say the fish costs? You could say el pescado tiene un precio. Muy buena pregunta. Great question. El pescado tiene un precio de. Okay, y después. So it has a price of. Mhm. Sí. So what I explained, I mentioned it last time. It's with a lot of these expressions, I'm giving all of them to y'all so you can understand whenever they ask you. But even native speakers, like most of the time we use one of them. Like how much does it cost? How much is it? How much does it cost? Like you can switch around, but you don't need to cuesta. A lot of people use the cuesta. But there's different combinations you can use. Ok, muy bien, vamos a checar esto y después vamos a tener conversaciones, ok, de práctica. Entonces, Carlos, ¿puedes empezar, por favor? Número 1. La camisa cuesta menos que la merluza. Falso. Bien, ¿y por qué? La camisa cuestan 42 euros. Creo que cuesta un poco. Oh, no. Sorry, 25 euros. Claro, la camisa cuesta 25 euros. Muy bien, ok. Y Brittany, número 2. No hay ningún machero en el estanco. And that one is falso. Falso. ¿Y por qué? Let me go to the conversación. Porque aquellos mecheros. Sí, porque hay muchos mecheros. Hay muchos mecheros. Hay muchos mecheros en el estanco, correcto. Y Katrina, después. Ok, la clienta de la perfumería quiere un cepillo de dientes eléctrico, pero no puede ver ninguno porque no quedan. Es verdadero. Exactamente. Porque no les queda ninguno. No les queda ninguno. Ok, excelente. So quedan here is that none of them remain or there aren't any left. Okay. No quedan. Muy bien. Excelente. Ok, muy bien, Katrina. Y después tenemos a Emily. La clienta de la tienda de ropa quiere una camisa blanca, es verdadera porque el cliente quiere comprar una camisa blanca. Correcto. Muy bien, Emily. Ok, y Miguel, 5. La mujer que quiere una camisa blanca está indecisa. No sabe si comprarla o no. Can you go up real quick? Which one is that one? He's undecided. Okay. Okay. Rojo, gracias. Oh, I was looking at number 2. I thought we were talking about shirts. La camisa. No estoy segura. I'm not sure. Okay. Got it. Okay. Entonces, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Exactamente, sí. Está indecisa. She is undecided. No sabe, she doesn't know if to buy it or not. Muy bien, Miguel. Entonces es verdadero. Ok. Excelente. Ahora, Caitlin, número 6. La merluza está a 14 euros.
euros, Euros. euros, y no está muy fresca. Es falso porque falso porque hay fresquísima y buenísima en el pescadería. Wait, what did you say it was? Pescadería. Pescadería, muy bien, Caitlin. Ok, y Oh, número but the seis. price, I didn't give you the price. Ah, y el precio, sí, el precio. Sí, because, porque, where are we? Oh, 14 euros, está falso porque, 12 y 6 y 9 euros, euros, el kilo. El kilo, sí, exactamente. Entonces, es falso porque la merluza cuesta 12,69 € y está fresquísima. Correcto. Muy bien. Ok, entonces, ahora, Carlos, número 7. El merchero no lo compra. Falso. Sí. Ok, muy bien. Perfecto. Y último, Brittany. My water. Drink that. No hay ningún probador en la tienda de ropa. Es falso porque los probadores están al fondo a la derecha. Exactamente. Muy bien. Ok, entonces ahora vamos a tener muchas conversaciones. Ok, entonces van a ser conversaciones en los 4 lugares. Puede ser en una tienda de ropa, en un estanco, ok, en un estanco. Ok, también puede ser en un supermercado, en un mercado o una perfumería. Ok, en una perfumería. Ok, entonces acuérdense, tienda de ropa, talla, la talla, ¿verdad? La talla, ok, en el estanco son objetos, mechero, chocolates, aguas, ok, en el mercado es comida, pescado, carne, ok, carne, pan, fruta, ok, verdura. Pregunten si está fresca. ¿Está fresca? Ok, claro. Y perfumería. Ok, pueden preguntar cepillo de dientes, pasta de dientes. So is that like a perfume shop? Yeah, Okay. kind of like a drugstore, kind of like a Like a CVS. Oh, like a CVS. like a CVS, yeah. Perfume, crema. ¿Qué otras cosas? So pueden- it's similar to an estanco then, right? Yeah, so estanco would be more kind of like a 7-Eleven, maybe. You know, and perfumeria would be more like a CVS or like a Okay. Walgreens or something. Okay. Estanco is a European word, right? Because I told it to Fernando and he was like, what is that? Yeah. You could just say tiendita. Like in Mexico, they use more like tiendita, like a little Tiendita. shop. Oh, okay. Una tiendita, un kiosco. You can say kiosco. Kiosk, un kiosco. So you would get like beer at un estanco, but wine at a mercado? Oh, good question. I think in Europe you get everything everywhere. Oh, But yeah, you can tiendita, estanco, supermercado, todo es posible. Ok. Entonces, cepillo de dientes, perfume, and maybe try to use queda. So queda. So you can use it. Queda. Does it fit?
le queda es does it fit? Le queda la camisa? Or if there aren't any left, no me queda ninguno. Okay, so try to use these right here because it can be confusing. No me queda ninguno, none of them fit. Or I don't have any left, sorry. Okay. Oh, okay. Perfecto, Wait. perfecto. Okay. Y todo, of course, you all want to ask about el precio. Muy importante. Precio, cuánto cuesta, qué precio tiene. Okay, so kind of all of this vocabulary. Okay, le gusta, do you like this one? Le gusta este, le gusta este. ¿Qué color prefiere? Okay, muy bien. So these are all your notes. Okay, we're not going to go through all the expressions because we already went through the expressions. Now it's your time to experiment. Okay, so this is the best part of the class because you get to, role play everything. Okay, so it's not just book stuff, but it is practical, real world conversations. Okay, entonces, ¿cómo se llama? I don't know, but so the last one, disregard the last one, the one, this one. Okay, so this is the one you want to use. Okay, the latest one, whiteboard 3. Okay, so you want to go to, you can download whiteboard 3. Okay, y voy a poner las notas en el WhatsApp también. So they're in the WhatsApp group and they're here in Zoom. And we're going to join some partners and we'll do maybe 1 or 2 rotations so you can get to practice this. Okay, perfecto. Entonces, comencemos. Let's start. I don't know. Entonces empezamos, Okay. por ejemplo, en la tienda de ropa, si quieren. Just talk about the different types of stores in general. I don't know. So here you want to role play a conversation. Oh, okay. Entonces, por ejemplo, Miguel, tú trabajas en la tienda. Okay, you work in the shop. Y Carlos está comprando. He is shopping. Okay. Okay, entonces. Okay. Hola, señor. I was gonna say que tal, but how can I help you? How would I say that? So you say maybe ¿qué quería? What would you like? Okay, te quería. ¿Qué quería? Que quería. Me gusta, or I am looking for, que, You could say maybe necesito, I need. necesito, necesito, pantalones, por favor. Okay, perfecto. Que color y que size. I don't know how to say size. ¿Qué talla? Talla. Talia is, mi talia is, grande. Perfecto. Would I Tengo- do the waist and length at the? 32, 34. Es perfecto. Tengo grande pantalones. Perfecto. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan? ¿Qué color? ¿Qué color de pantalones? Un estanco. Okay. Let's see. Que comprar?
Like, what do you want to buy? Okay. ¿Qué te Right? pongo? You could say, so Emily, how can you ask that? ¿Qué te pongo o qué querías? ¿Qué quería o qué ¿Qué necesita? querías? ¿Qué quería? So here you want to use usted. So ¿qué quería o qué necesita? Ujú. Ah, that's true. That's right. Ah, go ahead. ¿Qué necesitas, señorita? 1 kilo de sardinas están frescas. Sí, muy fresca or fresquísima or whatever. Cuando wait. Okay. Deseo or desea Desea. Bien. You're asking. desea like cuánto desea. I don't know how to say. Nada más. So ¿cuánto? So you say cuánto is like how much. So ¿cuánto desea? How much? ¿Cuántos kilos? ¿Cuánto desea? 1 kilo de sardinas. Por favor. Okay. Algo más. Nada más. fin. ¿Cuánto es? Chick. ¿Quieres? No, si no frescas, no quiero. Voy a comprar pan, pero ¿qué tipo de pan tienes? Solo tenemos pan de chocolate y pan de crema. Pan de Ay. crema. ¿Qué quería? Pues me prefiero pan de chocolate, pero si no tienes, what flavor did you tell me? Crema está bien. Okay. ¿Algo más? Sí, necesita verduras. I'm going to ask you how much per pound. Hang on. ¿Qué precio tienen los apios de kilo? Did I say that right? ¿Apios? Is that celery? Por kilo. Por kilo. So per. Is per apio celery, David? Apio. Sí, celery. Okay. Los apios grandes es más de los apios pequeños. Por kilo es $2 por kilo. Y cuestan más. They cost more. Cuestan más. Muy bien. Cuestan más. Muy bien. ¿Qué tipo de apios? Yo prefiero apios largos. o ¿Largos? grandes. Okay. ¿Y cuánto cuesta todo? Mi pan y mi apio. ¿Cuántos kilos quieres de apios? Oh, perdón. Yo quiero 3 kilos. Okay, 3 kilos a $2 por kilo. So $6 por apios. Y pan. Bien, muy bien, muy bien. Ok, nuevos. Hola, hola. Hola, Emily. Hola. ¿Qué tipo de tienda? Está. Okay, tienda favorito es supermercado, pequeño supermercado. So I'll be the lady. I'll be the store lady. Tienda, I guess. Whatever it's called. Okay, so Hola. hola, bienvenido supermercado. Let's see. Pongome, is that how you say it? So you say, ¿qué le pongo? Es what should I?
¿Qué le pongo? Es what do I give you? What do I put you? ¿Qué te pongo? ¿Qué le pongo? ¿O qué desea? What do you wish? ¿Qué desea? ¿Qué desea? Yeah, that's a good one. I vinos Bien. Vinos blancos. blancos. Okay. Okay. Let's see. Let's see. Alguano. Is there a white wine? Hay vinos blancos? And you say Oh. So then I can say I un vino blanco. Right? sí. When would I say the alguano word? ¿Hay alguno? Yeah, there is one of them. So you can say, tenemos algunos. We have a few of them. Tenemos algunos. Oh, okay. Yeah, because that's like easier to say than like translating exactly what he said back. You know what I mean? Not translating, but reciting back. Okay, so then I would say tenemos algunos. Pues, Okay. pregunta el precio, Carlos. Sí. ¿Cuánto cuestan un botella? Sí, botella. Botella. Let's see. All right, I'm using different vocabulary. Preseo para dos vinos es 50. Is that the right word? No. Bien 50? $50. $50. Dólares. Sorry. Y precio. Precio es price. Precio. Precio. Muy bien. Okay. Muy bien. Okay. Let's see. Medicina y agua y una banana. Está muy random, pero I think we're at a gas station, so sorry. okay. ¿Qué tipo de medicina quieres? Necesito Tylenol por mi cabeza. Okay. Tengo Tylenol. No. You said Tylenol, bananas, and what else? What did I? An agua. Okay. ¿Cuánto aguas quieres? ¿Cuántas aguas? ¿Cuántas aguas quieres? Quiero Fiji. Fiji? Fiji Okay. Maybe you can ask how many bottles? ¿Cuántas botellas? ¿Cuántas botellas de agua y cuántas plátanos quieres? Quiero 2 botellas y 3 God damn, that bird's loud. 3 bananas. Plantains, however you say it. Say plátanos, or pues you can say bananas, it's okay. Plátanos is better, Okay. or you say bananas. 3 plátanos. Okay. Yeah. Por favor. Oh, no es muy caro. Ujú. Me gusta. ¿Cómo va a pagar? Con la tarjeta. Ujú. Yes. Aquí tiene, adiós. Thank you. David, we've been in 3 stores already. Wow, you guys are good. You guys are good. All right, so show me the best that you got. Okay. Yeah. Maybe like a supermercado. Sí, yo prefiero eso también. Ujú. Okay, hola. ¿Qué quería? Hola. 1 kilo de frutas, por favor. ¿Qué
¿Qué tipo de frutas prefieres? Bananas, por favor. Ay, los plátanos no son buenos hoy. ¿Prefieres algo más? Sí, 1 kilo de naranjas. Sí, ahí tenemos naranjas. Son $3 al kilo. Ujú. How do I ask her how much do you need? ¿Cuánto necesitas? 1 kilo, por favor. Bueno, ¿y algo más? Nada más. ¿Cuánto es? Es $3. Muy bien. ¿Tarjeta o dinero? Do I say dinero for cash? You could say efectivo is a little bit better. Efectivo, Efectivo. like cash, yeah. Oh, ok. ¿Tarjeta o efectivo? Efectivo, por favor. Bueno, aquí tiene. Adiós. Adiós. Muy buena conversación, son profesionales. Gracias. Gracias. How do we say like partanero? Partanera? Sí, mi compañera. Compañera es muy inteligente. Sí. I was going to say that about you. Gracias. Ustedes son muy inteligentes. Las dos. Muy Gracias. bien. Ok, chicas y chicos, muy buenas conversaciones. Felicidades. Great conversations today. You see, you did it. Gracias. You survived in the supermarket. You survived. Michael, did you have any embarrassing moments in Mexico, or did you just kind of go with the flow? Oh yeah, like every 20 minutes. But I could get around. That's the main thing, you know. Yeah. And totally. everyone was super helpful. I would say 95% of the people, like I tell them I was studying in Spanish, obviously, and they were like super helpful. The only time it was a problem was when it was like a busy restaurant. They don't have time for that, you know? Yeah. Wow. Yeah. And your pictures were so pretty. Where did y'all go? Cancun in Mexico City. Oh, okay. I'm going to where am I going? Guadalajara. What is oh my god, no. Oaxaca. Oh, I would love to go there, but no, oh my god, I can never remember the name of it, but it's like the one that has the big rocks and then you can Like go a through the rock. Whole Where? box, maybe whole box. Cabo? Cabo, yes. Ah, In 2 weeks. Wow. Nice. Oh, how fun. That's I know, amazing. for a wedding. Wow. Aw. That's amazing. Yeah, that's great. Hey, David. I wanted to bring up to you. I was talking to a patient at my job, a little boy, and I was like, "¿Dónde está tu madre?" And my coworkers were like, "Don't ever say tu madre." And I was like, "Why?" And they said that it's like a bad word. Well, I mean, people use it. The thing is, Mexican slang is like super complex, you know? Yeah. So it's like really hard to navigate. Like madre means mom, but like, Right. you know, they also use it like damn it or something. La madre, or like Mhm. tu madre, like your mom. Yeah, tu madre, or, Right. you know. Oh, So, I thought it meant more like that thing, like con esa madre or con something. esa madre, like, yeah, that thing, like, con esa madre, I'm tired of that stuff, or that, you know, shit, you know, that, la madre. Right. You know, so, but it's really complex to navigate Mexican slang. So typically you could say, you know, if you want to be on the safe side, say mama, especially with Yeah, that's what kids, they told mama, me. mama. Yeah. But technically, madre is mom, like mother. Mother. Right. It's mother, you know. Could she have said ¿Dónde está su madre? Sí, sí, ¿dónde está su madre? ¿Dónde está su madre? Sí, sí, sí. So it's just kind of, yeah. But I mean, they were, madre is not a bad word. It's just in the Right. context, and especially if they were like slang, like real, you know, kind of slang speakers, then it can sometimes be misinterpreted. Interpret it. Yeah. Yeah.
I was like, whoa, what did I say? Like you would have thought I just like cursed this little boy out the way that they jumped on me. Don't Pendejo. ever say that. I was like, geez, where's your mom? Relax. Oh, that's awesome. That's awesome. But y'all are doing great. Y'all are doing awesome. Thank you. Okay. So any Thank you. questions? Anything else before we finish? Okay. ¿Cuántos años vives en la Ciudad de México, David? ¿A cuántos años viví? Viví 14 años. Oh, wow. 14 años, ya 13. ¿Y en San Antonio? San Antonio, 8 años. Y más o menos. Entonces, sí, pero viví en la Ciudad de México. I lived in Mexico City. And yeah, like I recommended a few spots, for Mike, because it's just Mexico City. You never get bored. Like, there's so much stuff to do. Like, there's just like, it's never ending. I didn't know it was so big. Yeah. Like the real number, like the whole cosmopolitan area is like about 33 million. But Yeah, it's freaking massive. Whoa. Yeah, but like every neighborhood, it's almost like a different city. That's what I was telling like Mike, like you go to one like Condesa or Roma, and it's like bohemian and really cool. That's where we went. It was sick. Yeah, Wow. you see. But then you go to like Polanco, and it's like Beverly Hills, like Louis Vuitton, like Yeah. you know, One of the best restaurants I've ever been to in my life. We ate there. in Polanco. Yeah. Really? Wow. It's like a super nice restaurant, but then like out of nowhere it turns into like a club. Mhm. They come around with, like, when they bring out bottles, they have like the fire and all that, like, sparklers. They just bring all that out, and then it just goes back to being a restaurant again. It was sweet. Yeah, that's awesome. It's a great place. So if y'all ever go there, let me know, and I'll hook you up with some cool spots. Rosa Negro is the restaurant. Nice. I have a question. Did I send you a recording of one of my family members speaking? Oh, I think so. Yeah, I got it. So I have a hard time when families speaking, they're going so, I feel like they're slurring and it's hard for me to break things down. Yeah. So do you have any tips on how I should Yeah. try to listen to what they say? Great tip. Yeah. Great question. Yeah. So actually, I mean, it really is all about, training the ear. It's really hard to, I would say, just watching a bunch of content, like Spanish content, Like on movies and put the Spanish, right. Spanish version. The only problem with Netflix, is that it's great, great content, great movies. The only thing is they speak like super fast. It's like, imagine like the way I'm talking to you right now and be like, all right, guys, what are y'all gonna do today? But someone who's learning English would be like, what is that? It's like, hola amigos, ¿cómo están? Vamos a ir a la tienda hoy. ¿Qué les gustaría comprar? Porque no, la verdad me gusta. And they're like, whoa, wait, what is that? So maybe like go to YouTube and find some like content and maybe put a level, Okay. elementary or something. And actually, I have a good show for y'all where it's kind of like a sitcom. So it's but it's graded for like pre-intermediate students, like y'all's level. What? So they use natural language. It's kind of like they say jokes and they're talking. It's a story of people, but the language, it's not like made for native speakers who are just fluent, but it's made for language learners. So yeah, thanks for reminding me that. I'll send you all I'll put the link in WhatsApp, and it's just training, Carlos. So just train your ear. It's hard at the beginning because they also know, like I'm a teacher, so I know how to grade my language. I can say, okay, ¿cómo están, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué hay de nuevo? Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Qué de nuevo? Platíquenme. I'm gonna be like, so they have to. So maybe just, or tell them, oh, estoy aprendiendo español, no entiendo, puede hablar más lento, por favor. Speak a little bit slower, kind of train them to speak to you kind of like a, like a beginner, or like, or like a pre-intermediate, because y'all aren't beginners, y'all are kind of the next level, right before it. Ooh, next level. You're at the next level, and I will take you up to the next level. So stay tuned. All right, y'all.
Well, great. Okay. Nice seeing you. Yeah, Gracias. All of you. Hello. great. Okay. See you next week. Adios. Hello. Adiós, amigos. Adios. Chao, Adiós, adiós. A la próxima.